Vamos a las Escrituras. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos. Voy a introducirme ahí. Hechos capítulo 2, verso 47. Quiero introducirme ahí a nuestro tema de hoy. Hechos 2, 47. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Hechos 2, 47 dice así la palabra del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, oiga esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Hemos dedicado este mes a nuestro estudio de ¿dónde pertenezco? Encontrando mi lugar. Ese es el tema que hemos estado viendo durante este mes de octubre. Y tratamos de revisar o encontrar bíblicamente cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi lugar en la familia, tratando de encontrar, hermano, nuestra razón de vida, nuestra razón de existencia, las preguntas que milenariamente se ha hecho el hombre: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra? ¿Cómo me ubico en la familia? Porque recuerda que el hombre perdió el rumbo. Desde Génesis, el hombre perdió el rumbo, perdió la brújula, se descontroló en sus propósitos y perdió la razón de su existencia. Bíblicamente estamos tratando de encontrarla porque estamos todavía en proceso de restauración. ¿Quiénes están en restauración, en proceso? Levanten la mano los que están en proceso. Bendito sea el Señor. Porque si ya solo le hablara a ángeles, ya este mensaje no sería para usted ni para mí tampoco. Pero estamos hablando con gente que está en proceso, con gente que está entendiendo el rumbo, agarrando el rumbo. Y después de esos temas que vimos, hoy vamos a hablar acerca de mi función en la iglesia. La iglesia es una de las 3 instituciones que Dios ha establecido. Dios ha establecido 3 grandes, llamémosle así, 3 grandes instituciones. La primera es la familia, que la instituyó desde el Génesis. La segunda es el gobierno civil. Los pueblos necesitan un gobierno, necesitan leyes, porque un pueblo sin leyes y un pueblo sin gobierno se desenfrena. Cada quien haría lo que quisiera. Pero no, Dios instituyó los gobiernos. Por eso la Biblia dice que Dios estableció autoridades y esas autoridades fueron puestas por Dios, dice. Y 3, la tercera institución que Dios estableció es la iglesia. Para recibir la iglesia, para recibir a un pueblo nacido de nuevo. Dios fue el que instituyó la iglesia. En el Antiguo Testamento escogió un pueblo. En el Nuevo Testamento estableció los fundamentos de la iglesia de Cristo. Y por eso el texto que leímos dice: y cada día añadía el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ya entramos a la iglesia porque el Señor nos alcanzó. Pero ¿qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Para qué me llamó Dios a la iglesia? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y lo primero que vamos a tratar de entender es que la iglesia es comparada con un cuerpo, con el cuerpo de Jesucristo. Y esa comparación
es muy importante entenderla, porque dependiendo de cómo entendemos eso, entonces vamos a encontrar nuestra posición dentro de la iglesia. Vaya conmigo a las Escrituras y encontramos en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y vemos la iglesia como un cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, más bien así lo establece la Biblia. Colosenses 1:18 dice, hablando de Cristo, dice, y Él, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué, dice hermano? La iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Oiga esto. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo creyente que es traído por Dios, voy a decir bien esta palabra, que es traído por Dios a la iglesia, porque el que lo tiene que traer es Dios. Porque si lo trae otra cosa, entonces ya no es cuerpo uno. Pues mire, voy a usar una palabra un poquito fea. Puede ser no sé si usted conoce la palabra absceso o quiste. O sea, es algo que brota en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Y que médicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cortarlo. ¿Por qué? Porque no era parte del cuerpo. Entonces, de alguna manera, el cuerpo de Cristo está compuesto por los que han sido atraídos por Dios y han sido salvos. Porque la salvación la da Cristo, no la da la iglesia, la da Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, por favor. Es Cristo el que da la salvación, nadie la puede dar. Entonces, entendiendo esto, que hemos sido traídos por el Señor para ser parte del cuerpo, entonces también tenemos que entender que como parte de ese cuerpo tenemos funciones. Cada uno tiene una función que ha sido dada por Dios dentro del cuerpo. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y allí vamos a introducirnos a este tema tan importante que como iglesia debemos comprenderlo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Ahí está, hermano. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese la manera maravillosa que el apóstol Pablo, por la revelación de Dios, nos trae luz a nosotros. No podríamos entender realmente la función de la iglesia si no logramos entender esta parte. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo dice la Biblia. Y nosotros, todos nosotros, más todos los salvos de Houston, más todos los salvos de Texas, más todos los salvos de Estados Unidos, más todos los salvos del mundo, somos el cuerpo de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué maravilloso! Ahora, explica el apóstol Pablo que así como el cuerpo tiene muchos miembros, por eso usted ve que son miles y millones de miembros de este cuerpo llamado la iglesia. Pero todos y cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo. Y la comparación más sencilla y clara es la función de nuestro propio cuerpo, que tiene muchos miembros: manos, rodillas, codos, pies,
cabeza, ojos, boca, de todo, de todo. Y sin contar los de adentro, los internos, que son una cantidad extensa de órganos que tienen una función. Pero aunque todos hacen una función diferente, todos son uno solo, un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Entonces la gran pregunta del millón es, ¿y entonces cómo encuentro yo mi función dentro del cuerpo? Porque usted tiene una función dentro de este cuerpo que es la iglesia. Y antes de entrar al punto de cómo encontrar mi posición o mi función en el cuerpo, quiero mencionarle por lo menos 3 cosas importantes de los miembros y las funciones. Lo primero, ya le mencioné, cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. El ojo no puede hacerla de mano, porque no puede agarrar. ¿Con qué agarraría el ojo? Si de repente se le ocurre al ojo decir, yo quiero ser mano, ¿y con qué va a agarrar? Si no tiene con qué. O a la mano decir, yo quiero ser ojo. Es imposible. Cada miembro tiene una función diferente que necesita encontrar. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Un segundo elemento, rápido. Estos 3 elementos quiero dárselos rápido. Un segundo elemento es que ningún miembro funciona por cuenta propia, sino que cada miembro se sujeta a todo el cuerpo. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, no tienen voluntad propia, sino que están dirigidos por la cabeza y hacen lo que la cabeza manda. ¿Así es, hermano? O se le va a usted un pie para un lado y el otro pie para el otro lado. No, es imposible, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los dos están siendo dirigidos por una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Entonces, para que el cuerpo funcione bien, para que la iglesia funcione bien, debe de estar bien conectada a la cabeza, porque ningún miembro funciona por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que aquella famosa oración del Padre Nuestro pide que le digamos al Señor, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Señor, que venga tu reino y se establezca. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Cuando el reino de Dios no se ha establecido bien, por eso es que nosotros agarramos para un lado, cuando Dios nos está diciendo, agarren por este lado. Esa fue la razón por la que Jonás agarró para el lado contrario de Nínive. Dios lo estaba enviando para Nínive. Él agarró para Tarsis y dijo, yo aquí me quiero ir. Y va fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido fuera de la voluntad de Dios? Por oír nuestro propio pensamiento y no la voluntad del Señor. Tercer elemento que debemos pensar rápidamente de los miembros. Cada función de los miembros es importante. No hay funciones, ¿cómo le puedo decir? Funciones mayores o menores. Cada función del miembro del cuerpo es importante para guardar un equilibrio dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no nos sintamos menos porque lo que nos toca es barrer. Eso es parte de la función del cuerpo de Cristo. No nos sintamos menos porque lo que nos toca es
darle la bienvenida a los hermanos. O no nos sintamos menos porque hacemos esto. Nosotros somos los que a veces ponemos, no, es que ese es mayor y este es menor. Pero las funciones son dadas al cuerpo según el miembro que está dentro del cuerpo. No le dan otra función. Y fíjese que bíblicamente la Biblia dice que es Dios el que da las funciones a los miembros del cuerpo. O sea, ni siquiera lo escoge uno. Es Dios el que los escoge. Bueno, habiendo dicho esto, entremos a este punto que es para mí el más importante. La pregunta del millón de aquellos que saber por cuánto tiempo han estado, Señor, y cuál es mi función, y qué es lo que yo tengo que hacer en la iglesia, Señor, y qué es lo que quieres que yo haga. Bueno, muchas veces lo estamos preguntando por años y no nos logramos ubicar en la función que Dios quiere. Quiero llevarlo a la escritura en Hechos capítulo 11 versículo 26. Para encontrar la función que nos corresponde, vamos a hablar esta mañana de 3 etapas. Todo hijo de Dios debe pasar por estas 3 etapas dentro de una iglesia. Todos, no hay excepciones. Todos deben de pasar por estas 3 etapas. ¿Tiene Hechos? Y dice, Hechos 11:26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Está hablando de los apóstoles. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera etapa que usted y yo debemos de conocer y entender dentro de la iglesia es la etapa discipular, es la etapa de aprendiz. Esa etapa nadie puede, ¿cómo le puedo decir? Como saltarla y decir, no, yo ya quiero ir ahí arriba. No se puede. Tiene uno que aprender. ¿A quiénes llamó el Señor? Aquellos 12 que llamó, ¿qué eran para Él? Eran discípulos. Les llamó apóstoles, sí, por el propósito que iban a tener, pero los llamó como discípulos. Entonces la primera etapa es la etapa de aprendiz. La etapa, hermano, la etapa de aprendizaje y incorporarse al cuerpo de Cristo. No hay discípulos sin un maestro. No hay discípulo que se pueda hacer solo. No es bíblico. Todo discípulo necesita tener un maestro. ¿Sí me doy a entender, hermano? Pero es que yo quiero hacerla de maestro de un solo. No se puede. Porque para llegar a ser maestro necesita saber qué es ser un discípulo. Quiere decir que para llegar a ser maestro tuvo que ser discípulo primero para poder llegar a ser un buen maestro en la vida. Entonces, en esta primera etapa, oiga esto, en esta primera etapa del cristianismo es donde uno aprende los principios fundamentales de la palabra del Señor. Ahí es donde debe de aprenderse. Ahí es donde uno debe de conocer la doctrina. Ahí es donde uno debe de conocer dónde están los libros de la Biblia. Ahí es donde uno empieza a integrarse a una vida, llamémosle así, a una vida cristiana, a una vida social cristiana. Es decir, debe de saber convivir con los demás hermanos en Cristo Jesús. Allí es donde le enseñan eso. Por eso usted ve que Cristo convivió con los apóstoles y caminaba con él, comían con ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Los 12 estaban conviviendo. Ese era el principio.
Ya en Hechos vemos a la iglesia arrancando y conviviendo entre ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por supuesto, la pandemia nos ha estorbado un montón, hermano. Ya nos cuesta convivir más porque no se puede ni ir a ver, ni visitar, ni un cafecito casi nos deja. Ahorita medio empezamos a hacerlo en nuestra actividad de varones, en el seminario logramos hacerlo un poco. Y fíjese que en la actividad de varones que tuvimos, fíjese hermano, que nos sentamos a comer y comimos y platicamos y todo, y no se querían ir usted. No se iban los hermanos. Como que les hacía falta poderse sentar a comer, a convivir. Por supuesto, estamos tratando de hacerlo con mucho cuidado, pero la convivencia es lo primero que se aprende en la etapa discipular. Se aprenden los fundamentos de la palabra. Es donde Dios te pone el amor por la palabra del Señor, por aprender de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sigamos un poquito más. ¿Qué más? ¿Qué más se aprende ahí? Romanos capítulo 13, verso 1. En la etapa de aprendiz se aprende a convivir con autoridades también. Se aprende a obedecer. Se aprende a ser sujeto. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En la etapa de aprendiz es donde el creyente aprende a sujetarse a las autoridades, no por obligación, sino por amor y por revelación de Dios. El gran problema de nosotros los seres humanos es que el ser humano natural, sin Dios o carnal, mira la sujeción a la autoridad como una obligación, como un mandato, y eso le incomoda al viejo hombre. Pero el nuevo hombre creado según Cristo le debe de ser revelado que la autoridad que le han puesto encima no es un yugo, no es una obligación, sino que es una cobertura, una protección, un refugio donde correr cuando hay tiempos de necesidad. Eso es lo que debe de entender, por ejemplo, las esposas del esposo. Aleluya. Eso es lo que deben de entender. Es decir, no, el esposo no es el dictador, no. El esposo es el protector. El esposo no es el autoritario con látigo para hacerla obligar, para subyugarla. No. Es la cobertura que protege del peligro. Es el guía para caminar aún en la oscuridad, pero con la guianza de alguien que puede ver aún en la oscuridad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, cuando las esposas ven al esposo desde ese ángulo, y por supuesto el esposo tiene esa capacidad de hacerlo, entonces la esposa no se siente obligada a estar sujeta. La esposa se siente amada para ser protegida. De la misma manera es con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo no debemos obedecer al Señor Jesucristo porque nos sentimos obligados. No, nos sujetamos al Señor Jesucristo porque ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Eso fue lo que entendió el apóstol Pedro. Dijo: Señor,
Cuando les dijo el apóstol, el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse pues, váyanse. Y Pedro le dijo: Señor, ¿y a dónde? ¿Para dónde agarro? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y resulta, hermano, que en toda la vida del ser humano, en todo el camino, desde que nace hasta que se va de esta tierra, resulta que el Señor siempre tiene el cuidado de poner autoridades sobre nosotros. Nace uno y les ponen papás desde que nace. Sí, que ese viejo ruco, que no sé, sí, pero es el papá. ¿Verdad? Ese viejo no me entiende, esa mi mamá está pasada de moda. No. Es su autoridad. Es la autoridad puesta por Dios con un propósito. Pero los jovencitos, los niños y los jóvenes de repente dicen: bueno, pero ya voy a crecer, ya voy para arriba, ya tengo 14, ya tengo 15, pronto me voy a liberar y que no sé qué. Bueno, pero resulta que los meten en la escuela y en la escuela les ponen maestros. Lamentablemente la sociedad ha hecho que los maestros hoy casi pierdan la autoridad. Usted no, honestamente, hermano, con todo respeto, no estoy denigrando la profesión de maestros hoy. No, diría yo, es honrosa la profesión de maestros hoy. El problema es que les han quitado la autoridad. Les han robado la autoridad. Mire, usted enseñe, pero no le diga nada al niño, porque si no lo meten preso. Le robaron la autoridad. Ya no pueden corregir, ya no pueden regañar, ya no pueden disciplinar. No sé si usted estuvo en el tiempo en que los maestros agarraban un garrote y le daban a uno, hermano. Yo no sé, quizás usted no, pero yo sí, hermano. Yo estuve en aquel tiempo que el maestro tenía un su palo ahí dice: saque la mano. Y mira, hermanos, con uno que le diera salía uno. Sí, de plano se mandaron algunos, ¿verdad? Pero crearon otra generación que hoy. Bueno, mi punto no era ese. Mi punto es que siempre Dios le pone autoridad. Pero quieren salir de las escuelas para que nadie los mande. Cuando yo sea libre voy a trabajar y nadie me va a decir nada. Voy a hacer lo que yo quiero. Se mete a trabajar y le ponen jefe. Y a veces unos jefes, hermano, que casi parecieran el diablo algunos. Pero no son el diablo. Son solo según el zapato, así es el clavo. Denle un aplauso al Señor si se anima. Vaya, mire, le ponen jefe. Cuando me case yo voy a hacer, y le ponen esposo. Qué barbaridad. Pareciera una crueldad, pero no. Es parte del plan de Dios. Es parte del cuidado de Dios. Le ponen un esposito, pero resulta que el esposito no está terminado. Cuando comienza uno la carrera de esposo, no está graduado de esposo, ni la esposa está graduada de esposa. Apenas es el material con el que van a ser un buen esposo o con el que van a ser una buena esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que hace al buen esposo? Cristo. Porque Cristo es la cabeza del varón. Y si el esposo sabe sujetarse a Cristo, ya la hizo. Va a ser un buen esposo.
Pero ¿quién hace a la esposa? El esposo. Porque el esposo es la cabeza. Y guiado el esposo por la cabeza que es Cristo, va a lograr formar una buena esposa. Que sepa conocer a Dios, amar a Dios y que ama a su esposo y a sus hijos. Amén, hermano. Entonces, si usted ve, hermano, toda la vida nos pone en autoridad. Resulta que nos alcanzó Cristo, entramos a la iglesia y dijimos, ahí sí voy a encontrar la libertad. Y le ponen pastor. Le ponen autoridad. Porque toda la vida fue diseñada por Dios para estar bajo autoridad. Toda la vida. Porque la autoridad no restringe la verdadera libertad. No. El que aprende a estar bajo autoridad es el que verdaderamente aprende a ser libre. ¿Sí me di a entender, hermano? La autoridad no es sinónimo de esclavitud. La autoridad no es sinónimo de yugo. La autoridad no es sinónimo de tiranía. No. La autoridad es sinónimo de cobertura, protección, bendición, guianza, porque para eso puso Dios las autoridades. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, todavía estoy en el punto de aprendizaje. ¿Qué es lo que se aprende entonces? Se aprende, hermano, los fundamentos bíblicos, la palabra del Señor, y se aprende a convivir con los hermanos y a vivir bajo autoridad. Todo eso hay que aprenderlo en la primera etapa. Uno más. Primera de Corintios 14:1. ¿Qué más se aprende en esa primera etapa? Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor, aleluya, seguid el amor y procurad, ¿qué, hermano? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y la lista sigue. ¿Qué más se aprende en la primera etapa? Se aprende, hermano, a recibir de Dios los dones y a desarrollar los talentos que Dios puso en tu vida. En la primera etapa es donde debemos descubrir qué talentos tenemos, qué dones tenemos. En esa primera etapa. Hermano, ¿y todo eso tengo que aprender en la primera? Sí. Porque si no, hermano, empieza uno a disparar por aquí, por allá, tal vez aquí, tal vez. Mire, voy a decir esto con respeto porque podría ser que a alguien le haya pasado en la vida. Pero es como los jóvenes que de repente van al college o a la universidad y dicen, voy a inscribirme en tal carrera. A los 6 meses se cambian de carrera. A los otros 6 meses, otra carrera. Al año van por otra carrera. Al final dispararon aquí, dispararon allá, dispararon por este lado, dispararon por acá, por todos lados. ¿Sabe qué es eso, hermano? No tener claro qué talentos tiene y que necesita desarrollarlos. Aquí, me parece, aquí en Estados Unidos, a los jóvenes de high school, antes de ir al college, les hacen una prueba de actitud, me parece, o prueba de habilidades, no sé cómo le llaman al examen, pero es una prueba para encontrar, fíjese, académicamente, científicamente, para encontrar cuáles son las habilidades más fuertes de su vida. Y algunos, yo he sabido que al final del examen, al final de la aplicación, le dicen, mire, usted trae para ser arquitecto esto y lo otro, o usted trae para ser encargado de operaciones, de computación, lo dirigen. Qué herramienta más maravillosa, hermano, si hubiera habido en mi tiempo.
Pero en aquel tiempo no había nada ahí, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Yo pienso que agarré la carrera que a mí me gustaba y terminé con eso. Y trabajé por mucho tiempo en administración y contabilidad. Eso era mi fuerte. Pero eso era lo que yo pensaba, que ese era mi fuerte. Hasta que fui alcanzado por la mano poderosa del Señor y cambió mi profesión. Ya no serás, ahí sí que a mí me dijeron, ya no serás administrador, ahora serás pescador de hombres. Pues es otra cosa. Denle un aplauso al Señor si se anima. Ahora, pero por eso le dije que son dos cosas diferentes. El talento que debe de ser desarrollado y los dones que son recibidos de parte de Dios. Hay talentos que necesitan ser desarrollados y se desarrollan en lo académico, esto y lo otro. Y Dios usa esos talentos y le agrega dones espirituales para potenciar el talento que Dios te había dado. Así es como funciona. Pero ¿dónde tengo que descubrir eso? En el principio. Para no perder tanto tiempo. Porque se le va el tiempo en probar aquí, en probar allá. Se le va el tiempo a uno. Y entonces la segunda etapa. Mire todo lo que dije en la primera etapa. ¿Sí me agarró, hermano? Y si no, mire de nuevo el mensaje y lo anota. Porque no le estoy tratando de decir cuál es su función aquí en la iglesia, porque yo no le puedo decir eso. Usted necesita descubrirlo con la revelación de Dios. Usted necesita encontrarlo con la revelación de Dios. Yo solo le estoy dando la guía. La primera etapa es la etapa de aprendizaje, la etapa donde Dios revela todo eso. Número 2, segunda etapa. Voy a la segunda etapa para que el tiempo lo podamos redimir. La segunda etapa consiste en la etapa de participación. Participación. Ya es sociable en la iglesia, ya sabe sujetarse a las autoridades, ya descubrió cuál es su talento. Ahora viene la etapa de servir, la etapa de participar, la etapa de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor, dentro de la obra? No, hermano, pero es que eso es mucho compromiso. ¿Compromiso de qué? Usted está comprometido desde que creyó en Jesucristo. Servirle a Dios no es más compromiso. Servirle a Dios es mire, hermano, servirle a Dios es el complemento del compromiso que usted hizo en el principio de creer en Jesucristo. Eso es el servicio. No es un compromiso mayor. Algunos piensan del servicio de no, es que yo no me quiero comprometer, es que mucho compromiso. No, si es que uno está comprometido desde que fue salvo. Desde ahí está comprometido. Entonces, la segunda etapa es la participación. Hechos capítulo 6, versos 3 al 4. Ya habiendo pasado la primera etapa, viene la etapa de participación. Y dice, Hechos 6, versos 3 al 4: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿el qué, hermano? A 7 varones de buen testimonio, oiga, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así dice su Biblia, hermano. ¿Usted recuerda para qué estaban buscando a estos varones? La Biblia dice que los estaban buscando para servir a las mesas, para atender a los griegos, a las viudas y a los necesitados, y servir en las mesas. ¿Qué requisitos tenían? De buen testimonio. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted se para en algún lugar, sea en la puerta, sea en el parqueo, sea aquí en la tarima, sea en una silla para enseñar
la palabra del Señor, en cualquier lugar en el que usted haga un servicio, usted está delante de los ojos de toda la gente. Y usted fue llamado a estar en ese lugar con buen testimonio. Porque el que sirve a Dios debe de tener testimonio de que el Señor lo ha cambiado. Dele un aplauso al Señor si se anima. Entonces note esa segunda etapa. En la segunda etapa es donde el Señor me llama, o los apóstoles o los pastores lo llama para que usted sea partícipe del trabajo de la obra. Aunque sea, algunos dicen, aunque sea que me pongan a barrer. No, no es aunque sea. Ese es un servicio de la obra de Dios. Yo veo a los hermanos cuando usted se va. Se quedan los hermanos diáconos, las hermanas diaconisas, limpiando los baños, lavándolos. Se quedan ahí con su aparato de vaporizador que sirve para echar cloro en todas las sillas. Cada servicio que tenemos al final echamos cloro en todos lados, con un vaporizador de tal manera que desinfecte. Ahí andan y un gran humazón. No me acuerdo cómo le dicen, le han puesto hasta un apodo a la cosa esa. Y ahí andan echando humo, una gran humazón que hacen aquí. Pero es vapor, no es humo en realidad, es vapor. Y yo veo, hermano, cuán importante es esa función para que usted esté bien aquí. Para que usted esté tranquilo, sentado, entendiendo que donde se sentó, ahí ya fue desinfectado. Fíjese. Es una función que a cualquiera se le podría ser insignificante, pero no es una función, es una función para que el cuerpo de Cristo esté bien. Sí. Y para esas funciones se requiere que el hombre o la mujer tenga buen testimonio. Dice que sea lleno del Espíritu Santo también. ¿Se acuerda que le dije de los dones allá en el aprendizaje? Allí es donde se entregan los dones, cuando es lleno uno del Espíritu Santo. Ahí le entregan los dones, ahí le desarrollan los talentos, el Espíritu de Dios. Cuando uno va a servir, ya debería, hermano, ir uno lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que cuando le hagan mala cara, aleluya. Aquí no hacen nada, nadie hace mala cara, aunque de repente. Pero cuando le hagan mala cara, mire, hermano, como usted está lleno del Espíritu, mire, no se quede usted como frustrado. Sí, es que yo, hermano pastor, le voy a entregar mi privilegio. Es que me vieron mal. No, yo así no quiero servir. No le afecta. ¿Sabe por qué no le afecta? Porque está lleno del Espíritu. Y cuando está lleno del Espíritu, todo lo soporta. Cuando está lleno del Espíritu, hermano, todo lo puede sobrellevar. Cuando está lleno del Espíritu, el Espíritu te da la madurez, el nivel para poder sobrellevar a tus hermanos, para poder sobrellevar al débil, dice la Biblia, para poder levantar al que está caído, para poder animar al que está desanimado. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Pero imagínense, hermano, imagínense un diácono dando la bienvenida desanimado y se encuentra con otro desanimado. Tendríamos desanimado al cuadrado. Y eso sería un gran problema. Pero no, los que sirven al Señor deben de estar llenos del Espíritu para poder sobrellevar. Y si de repente hay una pequeña fricción, o no pequeña, una fricción, está lleno del Espíritu, vaya al altar, póngalo delante del Señor. Dios te va a dar la capacidad de sobrellevarlo porque estás lleno del Espíritu. Esa es la segunda etapa. Por eso la Biblia menciona esto, hablando del ministerio, pero quiero ocuparlo, hablando del servicio.
Dice que no se ponga a enseñar a un neófito. ¿Sabe qué quiere decir la palabra neófito? Es uno nuevo, una persona que está nueva. No se debe de poner a predicar porque ¿qué va a enseñar? Tiene que haber pasado por la etapa de aprendizaje, de enseñanza, de preparación, de esto y lo otro. ¿Para qué? Para poder enseñar a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a otro verso, acompáñenme, voy muy rápido, el tiempo se me está agotando. Primera de Corintios capítulo 3 verso 9. Primera de Corintios capítulo 3 verso 9. Este pasaje me encanta porque Pablo llama a los que sirven con él, les llama colaboradores. Primera de Corintios 3 9. Porque nosotros somos, ¿qué dice, hermano? Dígalo conmigo, ¿somos qué? Ay, qué lindo eso, hermano. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese que Pablo entonces les llama a aquellos que trabajan con él, les llama colaboradores. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no la puede hacer una sola persona. No, es imposible. La obra de Dios no la puede hacer uno, dos, tres. No, se necesita de colaboradores. Los miembros del cuerpo que se activan y participan dentro de la obra del Señor. ¿Para qué? Para edificar a los santos, para construir en el pueblo de Dios, para edificar el edificio que es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo les dije en el primer servicio a los hermanos, les dije, en la primera etapa casi siempre uno está, Señor, dame esto, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, una esposa, Señor, con ojos azules, rubia, y bueno, y pide uno un montón de cosas, ¿verdad? Es la primera etapa. En la primera etapa uno pide y pide y pide. En la segunda etapa ya no. En la segunda etapa uno le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu reino? ¿Cuánto se tardó el apóstol Pablo en hacer esa pregunta, hermano? ¿Se acuerda usted? Pero ni una hora. Lo botaron al suelo y lo primero que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, sabiendo el corazón de Pablo, inmediatamente no le dijo, en realidad solo le dijo, se te irá diciendo. Fíjese que en la segunda etapa es donde Dios pone el anhelo de servirle a Dios con todo el corazón. Deja uno de pedir tanto, hermano. Deja uno de pedir y empieza a decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo honrar, Señor? Eso es lo que empieza uno a pedir. ¿Sí me doy a entender, hermano? En esa etapa empieza a morir uno para que Cristo crezca en nosotros. Colaboradores son los que siempre están dispuestos, los que siempre están, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Señor, ¿en qué te puedo servir? Cambiemos. Si usted siente que ya está en esa etapa, empiece a cambiar su oración. Pida menos lo suyo y empiece a pedir más lo de arriba. No se preocupe, lo suyo no va a quedar en el olvido. Dios conoce sus necesidades. Yo recuerdo hace muchos años en mi vida personal, Dios hizo un trato conmigo. Y el trato fue, Señor, yo voy a estar ocupado en tu obra. Y Él estaba ocupado en las cosas de mi propia vida. Porque Dios no se olvida de lo que tú necesitas. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encarga de tus cosas. Porque Él es un buen proveedor para sus hijos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy al tercero y último. El tercer elemento. El tercer elemento, la tercera etapa, es la etapa donde el Señor
te levanta para ser líder o para ser ejemplo de inspiración a otros para que sigan adelante. Esa es la tercera etapa. Hebreos capítulo 5 versículo 14. Es la etapa donde creciste a nivel de liderazgo, a nivel de gente que sabe liderar, que sabe guiar a otros, que sabe ser ejemplo para otros. Hebreos 5:14. ¿Lo tiene, hermano? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir entonces que en la etapa de madurez, hermano, la palabra de Dios tiene que ser más sólida para tu vida. Yo les conté temprano que en el tiempo que yo cuidé a mis hijos, los chicos, los grandes, ya ahora, obviamente mi esposa era la que hacía las cosas más fundamentales, la alimentación y todo eso. Pero en cada etapa de la vida de ellos, de meses se les da un tipo de comida, de 1 año se les da otro tipo de comida, de 3 años se les da otro tipo de comida. Y fíjese, hermano, que me puse a leer algo que me interesó mucho, porque al nieto le están cambiando ahorita, de 1 año, le están cambiando su alimentación. Y resulta que hasta 1 año se le puede dar leche de fórmula, pero de 1 año para arriba hay que darle leche entera. Pero leyendo algo sobre eso decía, la leche entera tiene los nutrientes suficientes para que su cerebro se pueda expandir y desarrollar. ¿Qué pasa si se le sigue dando fórmula toda la vida, hermano? Pues no va a desarrollar bien. Eso fue lo que el apóstol Pablo o en Hebreos vieron cuando dijeron a los hermanos: hermanos, qué barbaridad, ustedes todavía están de leche en lugar de darles alimento sólido. Algunos de vosotros, dijo el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, algunos de vosotros deberían de ser ya, ¿qué dice, hermano? Maestros. Pero sois tales, dice, que todavía tenéis necesidad de leche. Quiere decir que el anhelo de Dios es que usted y yo sigamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, donde nos puedan dar alimento más sólido, donde pueda haber alimento que nos desarrolle el entendimiento, la fortaleza. La Biblia dice de Jesús, y Jesús crecía ¿en qué, hermano? En estatura, en gracia y en sabiduría. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Esas son etapas de crecimiento. El anhelo de Dios, hermano, es que tú encuentres la función en la iglesia, pero para encontrarla tienes que ir creciendo de aprendiz a participante, colaborador, y de colaborador a ser ejemplo con tu vida a otros, que otros sean inspirados por tus obras, por tus acciones, por tu manera de vivir, por tu manera de hablar, por tu manera de caminar. No todos son llamados a liderazgo, porque volvemos a este punto. El cuerpo tiene diferentes funciones y cada uno según el don de Dios que Dios establezca. Pero que todos podemos llegar a ser maduros, eso todos. Porque madurez no necesariamente significa liderazgo. Madurez significa ser un hombre o una mujer que inspira con el ejemplo y con su madurez a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando llegas a esa etapa, hermano, pueden suceder varias cosas. Te usa Dios para hacer inspiración para otros.
Te usa Dios como un liderazgo para que puedas guiar a otros en el trabajo de la obra. Y el máximo escalafón, diría yo, el máximo escalafón de un creyente en las funciones de la obra de Dios es que te llamen al ministerio. Ese es el máximo. Que te llamen al pastorado, que te llamen a un ministerio primario. Esa es la máxima función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Que Dios te llame al ministerio. Hermano, eso es lo más honroso. Spurgeon, Charles Spurgeon, predicador, gran predicador en Inglaterra, hace unos 200, 300 años, dijo que él consideraba el llamado y el pastorado que él tenía como mayor a ser un príncipe o un rey de la tierra. Así lo consideraba él, porque sabía que como rey de la tierra sirves al pueblo, ¿cómo no? Pero no le estás sirviendo a otro. Pero como ministro le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la mayor honra que un hombre o una mujer puede tener. Aleluya. Y entonces eso puede suceder. Hechos capítulo 13, termino. Este es mi texto final. Hechos 13, versículo 2. Voy a leer el verso 2, nada más. ¿Lo tiene? Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El llamamiento al ministerio no te lo puede hacer ningún hombre, porque si el hombre te levanta, el hombre te va a botar también. Pero si Dios te levanta, no hay hombre que te pueda botar de ahí. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿No? Por eso, una de las grandes preguntas, los que estuvieron en el seminario de líderes y servidores, tocamos este punto: ¿cómo sé yo que soy llamado por Dios al ministerio? ¿Cómo lo soy? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro? No se lo voy a decir, vea el video, porque está muy largo de decírselo. Pero uno de los puntos y el más importante que tocamos es que tiene que ser llamado por Dios. Porque si Dios no te llamó, mire, hermano, en las primeras batallas de cambio va a salir uno corriendo. Pero si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios te va a fortalecer y Dios te va a sustentar donde quiera que vayas, porque Él se convierte en tu jefe directamente. Entonces no hay cómo perderse. Pero si Dios te llama, pero si te llamó, es que fulanito, es que aquel me dijo que yo tengo talle. Pero el talle no es suficiente. Fíjese que Pablo no tenía talle. La Biblia lo dice, que para algunos creyentes, en Corintio me parece, para algunos creyentes Pablo, ¿y quién es Pablo? Decía, chiquito, medio ciego. Algunos creían que era como, no sé si usted sabe qué significa la palabra cascorbo, como que se acaba de bajar del caballo, ¿sí? Chiquito, feíto. Algunos decían, la verdad es, usted puede buscarlo en la Biblia, dice, la verdad es que la apariencia del apóstol Pablo es menospreciable, decía. Esa era la apariencia, menospreciable.
Pero la palabra que da, qué palabra la que tiene ese hombre. Porque no es el plante, no es la imagen que uno da, no, es lo que tiene adentro. Es el vaso de barro rajado, medio quebrado, pero que adentro tiene un tesoro. El llamado del Dios de los cielos a su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bye. Termino. Al final usted va a quedar diciendo, hermano, pero no me dijo cuál es mi función. No, es que usted tiene que encontrar. Usted revise por qué etapa va en su vida. Si está en los de aprendiz, si está en los que participan o si está en los maduros. No sé por dónde va. Lo que sí sé es que el Dios que te llamó, Él te va a perfeccionar, como dice la Escritura. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él ha de perfeccionarla hasta el día venidero. Póngase de pie, por favor. Encuentre su función. Yo voy a orar brevemente porque el tiempo se nos ha ido, pero quiero orar para que el Señor te revele tu lugar en la iglesia. El Señor te muestre tu función dentro de la iglesia, para que el cuerpo sea edificado y bendecido por todas las funciones del cuerpo. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, te damos esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Oramos, Padre, por cada uno de tus hijos, dándote gracias por la palabra, por tu presencia, mi Dios. Como ministro puesto bajo autoridad, yo te ruego, Señor, que muestres a tu pueblo y a cada uno, muestres cuál es su función. Sobre todo aquellos que todavía no lo han encontrado, Señor. Aquellos que todavía no tienen definida su función dentro del cuerpo. Señor, yo te ruego que les alumbre sus ojos, les alumbre su corazón y les muestres sus talentos o los dones que tú quieres darles. Pero son miembros del cuerpo. Por lo tanto, Señor, muéstrales su función para que tu cuerpo sea edificado, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Reservas ni condiciones. En el nombre serviré. de Jesús. Levanta tus manos y canta con nosotros. Yo lo haré. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Obedeceré. Se animaría a decírselo a Él. Sin reservas ni condiciones. Señor, obedeceré sin serviré. restricciones. Yo lo haré. Aleluya. Obedeceré. Sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Obedeceré.
sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Señor, obedeceré. Heme aquí, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Obedeceré obedeceré, Señor, sin reservas ni condiciones. Te serviré. serviré a ti. Y yo lo haré. Obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Una vez más, dile, y yo lo haré. Obedeceré sin reservas ni. Una última vez, te serviré. te serviré, Señor, y yo lo haré. Obedeceré sin reservas ni condiciones. te serviré. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada miembro de esta congregación. Desarrolla sus talentos. Reparte dones. Establécelo en su lugar para que pueda edificar y bendecir al cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta tarde, Señor, para que seas tú revelando la posición y la función de cada uno de ellos. Bendícelos, prospéralos, haz crecer a tu pueblo, Señor, en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.